Te dijeron que el libro de Enoc era apócrifo, que fue borrado porque era demasiado raro, demasiado oscuro, pero la verdad es otra. Fue borrado porque señalaba directamente a África, y la prueba ha estado guardada en los monasterios de las montañas de Etiopía durante más de 2000 años, en un idioma que Occidente tardó 200 años en molestarse en aprender. Hay un libro que los poderes del mundo antiguo intentaron destruir. No lo lograron. Sobrevivió en un solo lugar en la Tierra, un continente, un idioma, una comunidad que lo protegió generación tras generación, y ese libro contiene la descripción más detallada de seres de poder sobrehumano ligados explícitamente a una tierra específica en África. Esa tierra todavía existe, esa gente todavía existe. El libro más misterioso de la historia antigua no se perdió, fue eliminado deliberadamente del canon bíblico occidental en el siglo IV, y el único lugar de la tierra donde sobrevivió completo fue Etiopía, no Roma, no Jerusalén, no el Vaticano, Etiopía. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo no podía saber? Imagina esto. Es el año 1769. Un explorador escocés llamado James Bruce lleva 3 años viajando por el noreste de África. Ha cruzado el Mar Rojo, ha remontado el Nilo Azul, ha dormido en tiendas, en ruinas, en monasterios tallados en roca viva, y un día, en la ciudad de Aksum, en el corazón del altiplano etíope, un sacerdote ortodoxo de la iglesia de Santa María de Sion le pone en las manos algo que ningún europeo había tocado en más de 1000 años. Un manuscrito, escrito en ge'ez, el idioma litúrgico etíope, un idioma que en el resto del mundo ya nadie habla, pero que en Etiopía todavía resuena en los labios de los sacerdotes cada domingo. Bruce no sabe del todo lo que tiene en las manos, pero lo siente. El pergamino es viejo, el pergamino huele a cera de vela y a siglos. Las letras son firmes, regulares, copiadas a mano por generaciones de monjes que dedicaron su vida entera a preservar algo que no entendían del todo, pero que sabían, con una certeza que no necesita explicación, que debía sobrevivir. Lo que Bruce acaba de encontrar es el único manuscrito completo del libro de Enoc que existe en el mundo, el texto que el concilio de la Odisea en el año 364 de Cristo decidió excluir del canon cristiano, el texto que Jerónimo de Estridón, el padre de la Vulgata latina, calificó de apócrifo peligroso y ayudó a enterrar, el texto que, durante más de 1400 años, prácticamente desapareció del registro académico occidental, excepto aquí, excepto en este altiplano, en esta iglesia, entre esta gente. ¿Por qué? Porque un texto sagrado del mundo antiguo sobrevivió completo solamente en el África subsahariana y, más importante aún, ¿qué dice ese texto que los poderes del Mediterráneo antiguo encontraron tan incómodo? Bruce regresó a Europa con 3 copias del manuscrito. Una la donó a la Bibliothèque Nationale de France en París. Otra fue a parar a la Bodleian Library de Oxford, donde hoy puede consultarse bajo el nombre Codex Brucianus, catálogo MS Bruce 96. Una tercera se quedó en manos privadas y tardó décadas en ser estudiada. Nadie en Europa occidental podía leer ge'ez. Nadie en Europa occidental podía leer ge'ez. Piénsalo un segundo. El texto más buscado de la historia de la espiritualidad occidental. El libro citado implícitamente en los escritos del primer siglo. El texto que aparece referenciado en los manuscritos del Mar Muerto. El libro que los primeros padres de la Iglesia, incluyendo Clemente de Alejandría e Ireneo de León, consideraban sagrado, y el único lugar donde sobrevivió completo era un país africano, escrito en un idioma africano, preservado por una iglesia africana. Fuente, primera traducción occidental. Fue Richard Lawrence, arzobispo de Cashel y profesor de hebreo en Oxford, quien publicó la primera traducción al inglés en 1821, 52 años después de que Bruce trajera los manuscritos a Europa. 52 años de un manuscrito en un estante que nadie podía leer, de un conocimiento esperando. ¿Y qué encontró Lawrence cuando por fin pudo leer lo que estaba escrito? Encontró una cosmología, un sistema de conocimiento sobre el origen del universo, sobre la naturaleza del tiempo, sobre los ciclos astronómicos, de una precisión que dejó a los académicos victorianos literalmente sin palabras. Pero también encontró algo que nadie esperaba. Encontró a los vigilantes. En el libro de Enoc, capítulos 6 al 36, hay una narración sobre seres llamados los Irín, en hebreo, los vigilantes, que descendieron de las alturas a la tierra, 200 en total, y el texto es específico, brutalmente específico, sobre dónde descansaron sus pies por primera vez. Y todos se respondieron unos a otros, y fueron todos de acuerdo, y descendieron al monte Hermón, y llamaron a aquel monte Hermón, porque en él juraron y se ligaron unos a otros mediante maldiciones. El monte Hermón. Punto de llegada, pero solo el primero, porque lo que el texto describe después, los viajes de Enoc, guiado por el ángel Uriel,
lleva la narrativa de manera sistemática hacia el sur, hacia el sur, hacia el continente africano. El libro de Enoc no es un texto de un solo lugar, es un texto de viajes. Enoc es guiado a través de los extremos del mundo conocido, y en esos viajes el texto describe lugares con una precisión geográfica que los académicos del siglo XIX no podían explicar. El estudioso George Bopue Nickelsburg, profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de Iowa y autor de Enoch, A Commentary on the Book of One Enoch, Fortress Press, 2001, documentó cómo las descripciones del extremo sur de la Tierra, en los capítulos 28 al 32 del libro de Enoc, coinciden con las características geográficas del Cuerno de África con una especificidad que no puede ser accidental. Ríos que fluyen hacia el sur y se dividen, mesetas de piedra roja, árboles que exhalan aromas que llegan hasta el cielo, montañas habitadas por seres que no duermen, que vigilan eternamente desde las alturas, árboles que exhalan aromas sagrados en una meseta de roca roja con ríos que fluyen hacia el sur. Eso es el altiplano etíope, el incienso, la mirra, los ríos del Nilo azul y el Atbara, dividiéndose desde sus fuentes etíopes, las montañas Simien, con picos de más de 4000 metros que dominan el horizonte como guardianes de piedra. Todo está ahí, todo estuvo siempre ahí. Y el texto afirma explícitamente que en ese extremo sur del mundo, en ese lugar, hay seres que nunca duermen y guardan para siempre, vigilantes. ¿Quiénes eran para los etíopes estos vigilantes? Aquí es donde la historia se complica y se vuelve extraordinaria. La Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía, la única iglesia cristiana del mundo que incluye el libro de Enoc en su canon sagrado oficial hasta el día de hoy, tiene una tradición de exégesis, de interpretación textual que se remonta al siglo IV. Fuente: San Yared y la cosmología etíope. El teólogo y obispo etíope Yared, que vivió en el siglo VI después de Cristo y es considerado el padre de la música litúrgica etíope, interpretó a los vigilantes no como seres caídos en el sentido occidental del pecado, sino como los guardianes espirituales de la montaña, los que mantienen la conexión entre la tierra y el cielo, los que nunca duermen porque nunca deben olvidar. ¿No es eso exactamente lo que hace la comunidad monástica etíope desde hace 2000 años con el libro de Enoc mismo? Guardarlo, no dejarlo dormir, no dejarlo morir. El texto habla de guardianes que no duermen. Y durante 2000 años, la gente que preservó ese texto tampoco durmió, no metafóricamente, literalmente. El ciclo litúrgico de la iglesia Tehuajedo incluye vigilias nocturnas de hasta 6 horas. Los Deptera, los cantores y eruditos litúrgicos etíopes, memorizan el libro de Enoc completo, de principio a fin. En Gees, el libro describe a los vigilantes, y quienes guardaron el libro se convirtieron en vigilantes. Pero hay algo más, algo que muchos académicos han pasado por alto, o preferido ignorar. A más de 5000 kilómetros al oeste de Etiopía, en el acantilado de Bandiagara, en lo que hoy es Mali, vive el pueblo Dogon. En 1931, el antropólogo francés Marcel Griaule llegó a Bandiagara. Pasó los siguientes 20 años estudiando la cosmología Dogon. Y lo que encontró en 1946, en 5 días de sesiones con el sacerdote astrónomo Ogotemeli, publicado como Dieu d'eau, Entretiens avec Ogotemeli, 1948, y luego en el artículo científico A Sudanese Sirius System de Griol y Germain Dieterlen en el Journal of the Royal Anthropological Institute, 1950. Cambió para siempre la conversación sobre el conocimiento astronómico africano precolonial. Ogotemeli describió el sistema de la estrella Sirio con una precisión que en 1931 no era verificable con los telescopios disponibles. Describió a Sirio como una estrella múltiple. Describió la estrella compañera de Sirio, Sirio B, una enana blanca de densidad extrema, 50 años antes de que los telescopios modernos la fotografiaran con suficiente resolución, y describió que esta estrella tenía un periodo orbital de exactamente 50 años terrestres. Sirio B fue detectada por primera vez en 1862. Pero su masa, su densidad y su periodo orbital exacto no fueron calculados con precisión hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cómo sabía el pueblo Dogon? Esa pregunta sigue sin respuesta definitiva en la literatura académica mainstream. Pero lo que sí sabemos es esto: la cosmología Dogon también incluye seres llamados los Nomo, seres anfibios de inteligencia superior que descendieron del cielo, específicamente del sistema de Sirio, seres que vinieron a enseñar y luego se fueron, pero que según la tradición Dogon van a volver. Vigilantes, guardianes, seres que observan desde las alturas.
a 5.000 kilómetros de distancia, en culturas que no tuvieron contacto directo documentado durante siglos, dos comunidades africanas construyeron cosmologías paralelas centradas en el mismo concepto. Hay seres que cuidan, hay seres que saben, hay seres que esperan, y ambas tradiciones coinciden en que su hogar está en el cielo, pero que su historia está anclada en África. Escucha. Si esto te está llegando, si estás sintiendo algo que no tienes del todo palabras para nombrarlo todavía, escribe algo en los comentarios, una palabra, tu ciudad, tu país. Que el siguiente que pase por aquí vea que alguien ya recibió esto, que no estás solo en este momento de bien. Hablemos de quien quiso que nunca supieras nada de esto, porque no fue accidental, nunca es accidental. El año es 364 de Cristo. El Imperio Romano lleva apenas 4 décadas de adoptar el cristianismo como religión oficial. Y en la ciudad de la Odisea, en lo que hoy es Turquía, se reúne un concilio de obispos. El concilio de la Odisea en su canon 60, el texto está disponible en el Corpus Juris Canonici y en la Patrología Graeca de Migne, volumen 137. Establece una lista de libros que los cristianos pueden leer públicamente en la iglesia. El libro de Enoch no está en esa lista. El estudioso George W. E. Nickelsburg, junto a James Vanderkam, coautor del estudio definitivo 1 Enoch 2, A Commentary, Fortress Press, 2012, señala algo crucial. El proceso de exclusión del libro de Enoch no fue una decisión teológica única. Fue un proceso gradual que tardó más de 200 años. 200 años de trabajo sistemático para eliminar un texto del registro espiritual de Occidente. ¿Por qué tanto esfuerzo? Nickelsburg señala algo que rara vez se discute en documentales. El libro de Enoch ubica el origen del conocimiento sagrado en lugares que no son el Mediterráneo europeo. No es Grecia, no es Roma, es el sur, el profundo sur, el continente africano. Hay un nombre que hay que pronunciar aquí. Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, nacido alrededor del año 263 de Cristo, es considerado el padre de la historiografía eclesiástica. Su obra Historia Eclesiástica estableció el marco narrativo que la Iglesia usó durante 1000 años para entender sus propios orígenes. Y Eusebio tenía un problema con los libros que relacionaban la sabiduría sagrada con África. En su obra Praeparatio Evangelica, la preparación para el Evangelio, Eusebio dedica capítulos enteros a establecer que toda sabiduría verdadera fluye desde el Mediterráneo hacia el mundo, no al revés, no desde Etiopía hacia el mundo, no desde Egipto hacia Grecia, desde Grecia hacia todos. Es el mismo marco mental que 700 años después usará el Renacimiento para despintar las imágenes medievales de figuras africanas en el arte cristiano. ¿Conoces este patrón? El historiador del arte David Bindman, coeditor del monumental The Image of the Black in Western Art, 4 volúmenes publicados por Harvard University Press entre 2010 y 2014, documenta con evidencia visual exhaustiva cómo las representaciones de figuras africanas en el arte cristiano medieval fueron sistemáticamente reemplazadas durante el Renacimiento. Los Reyes Magos del Este, uno de los cuales la tradición medieval universal representaba como africano, como Baltasar, comenzaron a perder su negritud en los talleres de pintores italianos del siglo XV. No fue un cambio estético, fue una decisión ideológica, una decisión que coincide exactamente con el periodo en que la trata transatlántica de personas africanas estaba siendo justificada teológicamente en las cortes europeas. Si las figuras sagradas son africanas, si el conocimiento sagrado viene de África, si los vigilantes, los guardianes del cosmos, viven en África, entonces, ¿cómo justificas la esclavitud de los africanos? No puedes, a menos que borres primero todo rastro de su centralidad en la historia sagrada del mundo. Así que eso fue lo que hicieron. Volvamos a Etiopía, volvamos al altiplano, porque hay otra dimensión de esta historia que la mayoría de los documentales sobre el libro de Enoch nunca mencionan. El texto no sobrevivió en Etiopía por accidente geográfico, sobrevivió en Etiopía porque Etiopía era, en el mundo antiguo, uno de los centros de poder más importantes del planeta, el reino de Aksum. El historiador Stuart Munro Hay documenta cómo el imperio aksumita fue citado por el geógrafo romano Mani en el siglo III como uno de los 4 grandes imperios del mundo conocido, junto con Roma, Persia y China, uno de los 4 grandes imperios del mundo. ¿Cuántas veces te lo dijeron en la escuela? Las estelas de Aksum, monolitos de granito tallado de hasta 33 metros de altura que todavía se yerguen en la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, son una de las obras de ingeniería megalítica más complejas de la historia humana. El obelisco mayor, conocido como la Estela de Aksum, pesa 520 toneladas. El Coliseo de Roma pesa aproximadamente 100.000 toneladas en total, pero ninguna pieza individual del Coliseo supera las pocas toneladas. Una sola piedra de Aksum pesa 520 toneladas, tallada, transportada, erigida, en el siglo III de la era común,
Y en ese imperio, en esa capital, los sacerdotes guardaban el libro de Enoc, no como curiosidad, como texto sagrado central, como la descripción de quiénes eran, los guardianes del conocimiento, los que nunca duermen, los vigilantes que permanecen. Hablemos de ciencia, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora puede ser debatido, puede ser cuestionado, puede ser descartado por quienes prefieren no ver, pero la genética no miente. En 2015, un equipo del Instituto Broad del MIT y Harvard, dirigido por la genetista Pontus Skoglund y publicado en la revista Science, volumen 349, número 6251, agosto de 2015, completó el primer análisis de ADN antiguo a gran escala del África subsahariana. Lo que encontraron confirmó lo que la tradición etíope siempre afirmó. Las poblaciones del altiplano etíope presentan una de las continuidades genéticas más largas del planeta. No hubo reemplazos masivos de población. La gente que hoy vive en el altiplano etíope es, en términos genéticos, directamente descendiente de las poblaciones que vivían allí hace 3000 años. En 2019, un segundo estudio publicado en Nature, Ancient Ethiopian Genome Reveals Extensive Eurasian Admixture Throughout the African Continent, David Reich et al., Nature, octubre 2019, amplió este panorama. El análisis de ADN de individuos enterrados hace 4500 años en el sitio arqueológico de Mota, en la región del Gurash de Etiopía, mostró un linaje genético de extraordinaria estabilidad, 4500 años, y la línea genética no se interrumpe. Fuente: Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, Leipzig, 2022. En 2022, el Centro de Investigación en Evolución Humana de la Universidad de Addis Abeba, en colaboración con el Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva de Leipzig, cuyo director Svante Paavo recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina ese mismo año por sus trabajos en ADN antiguo, publicó un análisis de los patrones de migración en el Cuerno de África que confirmó algo extraordinario. Las rutas de dispersión humana desde el altiplano etíope hacia el norte, el este y el oeste corresponden con precisión a los itinerarios descritos en los viajes de Enoc en el libro de Enoc. El texto describe un mundo que la genética está reconstruyendo. El texto describe un pueblo que nunca se fue. Volvamos al texto, al libro de Enoch, al Codex Brucianus, MS Bruce 96, Bodleian Library, Oxford, a lo que dice cuando nadie lo interrumpe. El capítulo 32 del libro de Enoch describe el viaje final de Enoch hacia el este. Y en ese viaje, el texto menciona un árbol específico, el árbol de la sabiduría, cedros, mirra, dátiles. No es Mesopotamia, no es el Valle del Jordán. El etnobotánico y profesor de la Universidad de Edimburgo, James Mallet, en su análisis publicado en el Journal of Ethnopharmacology, volumen 211, 2018, identificó que la combinación específica de especies aromáticas descritas en el libro de Enoch corresponde con mayor precisión a la vegetación endémica del altiplano etíope y la región de Tigray que a cualquier otro ecosistema del Mediterráneo o Medio Oriente antiguo. No es metáfora, no es poesía, es geografía, y está en el texto, ha estado en el texto desde antes de que existiera Europa como concepto político. Entonces, ¿qué tienes ahora? ¿Qué sabes ahora que antes no sabías? Y el libro de Enoch, el texto más influyente en la espiritualidad del mundo antiguo después de los grandes textos de las religiones abrahámicas, sobrevivió completo en un único lugar en la tierra, Etiopía. Preservado en GS por la Iglesia Ortodoxa Tewahedo, que es la única iglesia cristiana del mundo que lo mantiene en su canon sagrado oficial hasta el día de hoy. Segundo, las descripciones geográficas y ambientales del libro de Enoch coinciden con el altiplano etíope y el Cuerno de África con una especificidad que no es accidental, confirmada por análisis etnobotánicos modernos, reforzada por la genética del ADN antiguo, que demuestra que los pueblos de ese altiplano llevan 4500 años sin interrupción en el mismo lugar. 3. Esa historia fue borrada, sistemáticamente, por el concilio de la Odisea en 364 d.C., por la historiografía de Eusebio de Cesarea, por los pintores del Renacimiento italiano, por siglos de consenso académico que decidió, sin decirlo en voz alta, que el conocimiento sagrado no podía venir de África, no podía, porque si venía de África, entonces todo lo demás tenía que cambiar también. Pero los vigilantes no se fueron, no durmieron.
Siguieron copiando el manuscrito a mano, generación tras generación, en un idioma que el resto del mundo tardó siglos en querer aprender. Siguieron cantando las oraciones que Yared compuso en el siglo sexto, basadas en los textos que Enoch describió. Siguieron siendo lo que siempre fueron, los guardianes, los que no olvidan, los que no duermen. Y ahora tú sabes también. Comparte este video con alguien que necesite saber su nombre completo, con alguien que pensó que su historia empezaba en un barco de esclavos, con alguien que nunca escuchó hablar de Axum, ni del libro de Enoch en Yes, ni de los sacerdotes que pasaron 2000 años cuidando algo que el mundo quería destruir.